Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar esta mañana con la lección que tenemos preparada, ¿verdad? De acuerdo al programa de Vida Nueva. Y para esta mañana, pues vamos a continuar con la unidad 4. Como saben, estamos estudiando lo que tiene que ver la adoración en los salmos, ¿verdad? Y esta unidad pues nos hace un llamado a que adoremos a Dios como lo hizo David y los demás salmistas, ¿verdad? Utilizando el libro de los salmos precisamente. Entonces vamos a orar para entrar en materia un poco rápido, hacer un poco breve la lección, pedirle a Dios, ¿verdad? Por sabiduría. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos guardes, Señor, que nos dé sabiduría, nos guíe, Señor, en este estudio que hacemos con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Para el día de hoy tenemos la lección número 23, que nos hace un llamado, ¿verdad? Para que alabemos al Dios Todopoderoso. O sea, es una bonita lección, hermanos, y esta lección pues está basada en Salmo 50, de 1 al 23, y Salmo 147, 1 al 20, y dice que la verdad central en este caso, dice que cantemos alabanzas a Dios por su incomparable grandeza. O sea, es una gran verdad, ¿verdad? Que podemos resaltar esta mañana. Cantemos alabanzas a Dios por su incomparable grandeza. Qué bueno, ¿verdad? Que nosotros como creyentes, ¿verdad? Nacidos de nuevo, pues debemos estar conscientes que alabamos a un Dios, ¿verdad? De incomparable grandeza, ¿verdad? No hay ninguno más grande como Él. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? El versículo clave igualmente está en el Salmo 147:1 y nos dice, alabado sea el Señor, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y apropiado. Oigan bien, hermanos, cuánta verdad, ¿verdad? Hay en ese versículo, ¿verdad? Dice que alabado sea el Señor, ¿verdad? Nosotros como creyentes no podemos alabar a nadie más si no es a nuestro Dios, porque Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Él dice que bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Es importante que nosotros como creyentes siempre estemos cantando alabanzas a Él, ¿verdad? En todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Y dice que es agradable y apropiado. Amén, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos saber que es agradable, que es bonito, ¿verdad? Que es apropiado siempre estar alabando al Señor. Luego tenemos que las metas, ¿verdad? Para la lección de esta mañana. Dice que en primer lugar nos hace un llamado, ¿verdad? Vamos a ser capaces de confesar y adorar a Dios por su justicia y autosuficiencia. Segundo, dice que reconozcamos la soberanía de Dios al convocarnos a rendir cuentas en cualquier momento. Y número tres, que desarrollemos una relación de amor y pasión con Dios en vez de un ritual. Entonces, ese número tres es muy importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros adoramos a Dios, alabamos a Dios, no lo hacemos como siguiendo un guión, siguiendo un manual de ritos, de normas, de reglas, sino que lo hacemos porque tenemos una relación directa y personal con Él. Entonces, siempre tengamos presente eso. Luego, como tema de introducción, ¿verdad? Ahí tenemos que toda cultura, pues civilizada, por ejemplo, nuestro país, sabemos que tiene leyes, tiene normas, tiene regulaciones por las cuales nosotros nos regimos como ciudadanos. Pues igualmente, ¿verdad? Con Dios nosotros debemos de saber que Dios ha establecido algunas normas, ¿verdad? Que debemos seguir claramente, ¿verdad? Según Él lo estableció al pueblo de Israel
pero que igual, ¿verdad? Son dirigidas a nosotros como su iglesia. Entonces, al estudiar el Salmo 50 el día de hoy, nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? De que Dios pidió, ¿verdad? Que nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Siempre esté dispuesta a escuchar su palabra. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿verdad? ¿Estamos agradando al Señor en todo lo que hacemos? Entonces, es importante que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Siempre de corazón, con nuestra mente, ¿verdad? Con toda nuestra alma, como dice la palabra. Hay una pregunta ahí, por ejemplo, alguna vez, no sé si alguno de ustedes ha sido citado a un tribunal, ¿verdad? Y ahí nosotros nos damos cuenta que quien tiene la última palabra es un juez en todo lo que se discute, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Nosotros como adoradores de un Dios supremo, un Dios vivo, un Dios de juicio, pero de justicia, ¿verdad? Él es el que tiene la última palabra también en todo momento. Y luego dice que la adoración es parte vital de la vida del creyente y es parte integral de la iglesia. Entonces es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que adorarle a Dios es importante en nuestra vida, ¿verdad? En todo momento, en todas las facetas de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que adorar al Señor. Entonces, ya entrando en materia, en lo que tenemos las citas bíblicas ahí, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la cita bíblica del Salmo 50, del versículo 1 al 6, ¿verdad? Entonces, dice que, empezando en el versículo 1, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos su palabra en esta mañana. Y dice que el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, desde el este hasta el oeste, ¿verdad? Dice de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. El versículo 4 dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, dice, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Bueno, entonces ahí estamos viendo esos versículos, hermanos, nos dejan ver claramente, ¿verdad? Que Dios quiere que le escuchemos y obedezcamos, ¿verdad? Como un juez supremo. Y él está haciendo una comparación, ¿verdad? Ahí como quien dice, una citación a comparecer por las muchas cosas que el pueblo de Israel había estado realizando. O sea, el pueblo de Israel muchas veces ellos se enfocaban mucho en los sacrificios de animales, de muchas aves a veces, ¿verdad? O animales silvestres para pagarle esa adoración a Dios. Pero Dios en cierta manera, Él no quiere eso, sino que quiere que le rindamos adoración nosotros, ¿verdad? Con nuestros actos. Entonces, es muy importante que miremos aquí, ¿verdad? Que Dios está presentándose, dice, con fuego, con tempestad, ¿verdad? Y va a juzgar al pueblo de Israel, pero nosotros debemos de trasladar ese juicio también a nosotros, ¿verdad? Si nosotros no le ofrecemos los sacrificios como debe ser, ¿verdad, Señor? Y el sacrificio que Dios quiere, ¿verdad? Es más que todo nuestra adoración. Entonces es lo que vemos en esta primera parte, ya entrando a lo que es la segunda parte, ¿verdad? Lo que es donde dice que los malvados son reprendidos, siguiendo ahí en el versículo 16 de este mismo salmo, leemos, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste
y yo he callado. Pensabas, en el cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que el Señor está hablando, ¿verdad? Más que todo a los malos en este caso, ¿verdad? Está hablando a los que no le complacen, a los que están desobedeciendo su palabra. En este caso, ¿verdad? Es a los miembros del pueblo de Israel, pero recordemos, como hemos dicho ya anteriormente, aquí se puede estar refiriendo a nosotros, a su iglesia el día de hoy también, ¿verdad? Que muchas veces nosotros desobedecemos y Él quiere, ¿verdad? Al final Él quiere que su pueblo se arrepienta, ¿verdad? Que nosotros nos arrepintamos de cualquier maldad, de cualquier pecado. Entonces es importante, ¿verdad? Entonces ahí vemos que en primer lugar, pues Dios... él describe acerca de esta gente, ¿verdad? En el pueblo de Israel, que ellos estaban cometiendo algunas cosas, ¿verdad? Muchas veces dice que algunos de ellos citaban las escrituras, pero no la viven. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces como creyentes, ¿verdad? Cuando nosotros nos decimos ser cristianos, debemos hacerlo de palabra y de hecho. No solamente citar la palabra, sino vivir conforme a la palabra. Eso es muy importante. Número 2 dice que aborrecían la disciplina de Dios y desechaban sus palabras en el versículo 17, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros también, ¿verdad? Nosotros, si somos adoradores de Dios, tenemos que amar su disciplina, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y a Él no le gusta que nosotros andemos desordenadamente. Él muchas veces cuando nosotros cometemos falta nos disciplina, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que amar la disciplina de Dios, ¿verdad? Y no desechar sus palabras, como dice ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Número 3 dice que ven un mal comportamiento y no solo lo aprueban, sino que participan en él. Entonces es importante que nosotros como creyentes, como cristianos, hermanos, cuando vemos que alguien está haciendo, se está comportando de una manera que va a ser, se riñe, ¿verdad? Con lo que es los mandamientos de Dios, nosotros no tenemos por qué participar, ¿verdad? Entonces, ni aprobar ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Ni participar, mucho menos de ellos. Entonces, por eso es que hoy en día, hermanos, por ejemplo, en estos días nosotros estamos viendo que está teniendo mucho auge esa cuestión de equidad de género, por ejemplo, ¿verdad? Donde se está hablando de derechos para homosexuales, ¿verdad? Derechos al aborto y tantas otras cosas que incluso nuestro gobierno, ¿verdad? Está tratando de implementar. Nosotros como cristianos tenemos que ser cuidadosos y levantar nuestra voz de rechazo a esas cosas, ¿verdad? Porque esas cosas están reñidas con la palabra de Dios y nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido, no solamente no participar de ellas, como dice ahí, sino que en cierta manera reprenderlas, ¿verdad? Y no solamente en oración, sino con palabras también, ¿verdad? Hacer valer lo que son nuestros valores judeocristianos, ¿verdad? En nuestra vida. Número 4, usan su lengua para hacer daño aún a sus seres más cercanos en vez de controlarla. Entonces, eso, hermanos, que no nos extrañe, que muchas veces hoy en día se usa mucho, ¿verdad? Muchas personas andan en chismes, andan levantando mentiras, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado en ese sentido. Son cosas que no son del carácter cristiano que nosotros debemos de tener. Recordemos que nosotros, al llamarnos cristianos, es que estamos reflejando el carácter de Jesús, el carácter de Cristo, y por lo tanto nosotros tenemos que actuar como Él actuó, como Él actuaría en cualquier situación en que nosotros nos veamos.
Luego, siguiendo ahí en el versículo 7 y 8 de este mismo salmo, pues dice, oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Entonces ya en esta segunda parte, ¿verdad? Nosotros debemos de suplicar al Dios, ¿verdad? A nuestro Dios que es un Dios autosuficiente, ¿verdad? Debemos escuchar el mensaje de Dios. Entonces nosotros como cristianos debemos estar siempre dispuestos a eso, ¿verdad? Entonces, em, recordemos que incluso en nuestra vida secular, muchas veces un ejemplo que podríamos ver, ¿verdad? Si nosotros no actuamos de acuerdo a lo que es la palabra del Señor, no actuamos de acuerdo a lo que Dios exige, ¿verdad? De nuestro carácter cristiano, nosotros podemos ser reprendidos, ¿verdad? Por ejemplo, trasladando esto a la vida secular, como les mencionaba, podría ser de repente, ¿verdad? Alguien trabaja en una empresa, alguien trabaja en un lugar que no, y no actúa de acuerdo a los valores de esa empresa, muchas veces la persona puede ser despedida, ¿verdad? Por no reflejar el carácter de esa empresa, entonces nosotros igualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado, reflejar ese carácter cristiano al mundo, ¿verdad? Recordemos que todos nosotros, ¿verdad? Somos misioneros. Cada uno de nosotros es un misionero, hermano. Y donde quiera que vayamos, o nos acercamos, ¿verdad? A las personas a Cristo o las alejamos de Cristo de acuerdo a nuestro comportamiento. Entonces debemos de tener cuidado. Entonces Dios llama a los suyos a que rindamos cuentas en todo momento, ¿verdad? Que guardemos su ley y que no ignoremos en este caso al legislador que es Dios. Entonces es importante de que nosotros estemos en línea con eso. Entonces, participemos, ¿verdad? De una manera digna de lo que es la adoración, involucremos, ¿verdad? Tanto nuestra mente como nuestro corazón todo el tiempo que estamos adorando a Dios, ¿verdad? No temo de que muchas veces, ¿verdad? Podríamos estar incluso imitando esa adoración porque puede hacer que nuestro cuerpo está ahí, ¿verdad? Como que quien dice simulando la adoración a Dios, pero nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Nuestro ser en sí está lejos, ¿verdad? Entonces es importante que la Biblia tenga esa huella en nosotros, ¿verdad? Y pongamos en práctica en todo momento. Luego, ya viendo ahí los versículos del 9 al 15 del mismo Salmo, dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, dice, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Bueno, entonces en esta lectura, hermanos, podemos ver de que lo que Dios desea de nosotros es alabanza, ¿verdad? Él lo que desea es ese sacrificio, pero de alabanza, ya no sacrificio de animales, ya no sacrificio de machos, de becerros, ni de machos cabríos, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? El sacrificio que el pueblo de Israel ofrecía era un símbolo en ese caso, ¿verdad? Para demostrar ese pacto que Dios había hecho con su pueblo, ¿verdad? Hoy en día, pues ya Dios no nos pide a nosotros que sacrifiquemos animales, sino que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Pero en alabanza a Él, ¿verdad? ¿Qué significa? En cierta manera, por eso se le llama sacrificio, ¿verdad? Porque no es fácil, hermano. A veces nosotros estamos en público, no queremos, por ejemplo, orar por la comida, ¿verdad? Hoy en día, yo me pregunto, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno va a comer a un restaurante en público
Y rara vez, o sea, yo no recuerdo prácticamente, hermanos, ver a una pareja, una familia, una persona orando por los alimentos en público, ¿verdad? A veces nosotros nos avergonzamos de eso. Entonces Dios, por eso le llama sacrificio de alabanza, ¿verdad? Entonces, porque en cierta manera es un sacrificio que debemos estar dispuestos a hacer nosotros, ¿verdad? A alabarle a Él en todo momento. Entonces, porque los sacrificios en sí, ¿verdad? Si son hechos con un corazón agradecido, pues van a tener un gran valor para el Señor. Entonces, por eso dice ahí, ¿verdad? Que es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que le alabemos a Él, ¿verdad? Sacrifiquemos a Dios alabanza, dice, y que paguemos nuestros votos al Señor, ¿verdad? Que le invoquemos cuando estemos en angustia, ¿verdad? Y Él nos liberará y nos honrará, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Luego, siguiendo ahí la lectura en lo que es el Salmo 147, ya donde nosotros debemos de cantar alabanzas al Señor, y vemos que en este Salmo leemos ahí, ¿verdad? En el versículo 1 dice, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Bueno, entonces ahí podemos ver, hermanos, que la alabanza, ¿verdad? Es muy importante. Dios quiere que nosotros le alabemos en todo momento. Entonces debemos de estar dispuestos, ¿verdad? Nosotros a dar esa alabanza al Señor, ¿verdad? Porque Él la merece, ¿verdad? No, no somos nosotros, ¿verdad? Los que nos benefician, no, o sea, no es Dios, lo que les quiero decir ahí, perdón, que se beneficia de nuestra alabanza, somos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros siempre debemos estar dispuestos a escuchar al Señor, ¿verdad? Cuando es momento de alabarle y obedecer, ¿verdad? En este caso, la obediencia que nosotros eh, demostramos, ¿verdad? O estamos dispuestos a hacer a la palabra del Señor en todo momento, esa es parte de la alabanza, ¿verdad? Que nosotros podemos darle al Señor. Luego, por último, tenemos la porción ahí del 7 al 11 y dice, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace en qué? Jehová dice, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que Dios espera que nosotros tengamos expresiones de amor y gratitud a Él en todo momento, ¿verdad? Que le cantemos alabanza, ¿verdad? Él, si bien es cierto, Él es un Dios que tiene todo bajo control, ¿verdad? Él administra las galaxias, hermanos. Incluso Él dice que se toma a, a los detalles de nuestra vida en su mano. Por ejemplo, Él sabe cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestra cabeza, pero eso no significa que Él no se deleita en la alabanza de una persona tan insignificante, ¿verdad? Podríamos decir nosotros a veces, pero que sabemos que nosotros, si tenemos una relación con el Señor, ¿verdad? Vamos a alabarle a Él. Es importante que nosotros le alabemos, le confiemos, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos en el poder del Señor, es una manera de alabarle a Él, ¿verdad? Cuando nosotros le dejamos a Él nuestros problemas, es una manera de alabarle, ¿verdad? Entonces el sacrificio de alabanza y la acción de gracias son muy importantes porque eso nos hace parte, ¿verdad?
de lo que es el pueblo de Dios. Entonces, como hemos podido ver, ¿verdad? En estos salmos, se nos hace ese llamado para que nosotros le demos alabanzas al Señor, hermanos. Es importante que nosotros estemos alabando al Señor en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Eso nos va a acercar más a Él, ¿verdad? No lo hagamos como un rito, sino que lo hagámoslo como una relación personal que tenemos nosotros con el Señor, ¿verdad? Entonces, en todo momento, ojalá, ¿verdad? Que nos sintamos en confianza, nos sintamos con ese poder para poderlo alabar a Él, ¿verdad? Sin importar la situación en que nos encontremos. Entonces, ya viendo ahí lo que son el ministerio en acción, ¿verdad? Dice que nosotros podemos identificar y corregir cualquier patrón espiritual de adoración que enfatice el rito en vez del fervor y la relación con Dios. Entonces, en este caso es importante, ¿verdad? Que nosotros hagamos eso. Muchas veces podría ser que de repente nosotros hacemos algunos ritos, algunas acciones en nuestra vida que pensamos que le agradan a Dios, pero no, son sencillamente eso, ¿verdad? Son ritos, entonces nosotros tenemos que hacer las cosas con fervor y con amor, ¿verdad? Hacia el Señor. Entonces no lo hagamos simplemente por un rito, sino porque le amamos al Señor, ¿verdad? Recordemos que nosotros tenemos una relación directa ya con el Señor, ya no necesitamos intermediarios, sino que directamente la podemos alabarle a Él. En segundo lugar, dice que desarrollemos una estrategia para que los demás nos identifiquen como una persona llena de gratitud. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos ser agradecidos en todo lugar, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos, ¿verdad? Que en la iglesia hay muchos hermanos, muchas hermanas que se andan quejando por todo, que le andan teniendo envidia incluso a otro hermano, ¿verdad? O que se quejan de esto, lo otro. Cuando nosotros como cristianos debemos darle gracias a Dios en todo momento, ¿verdad? En todo, en todo. Recordemos lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar seguros de que para nosotros los cristianos no debe de haber tormenta, no debe de haber problema, no debe de haber ninguna situación que nos debe de quitar ese gozo, ¿verdad? La alabanza de nosotros hacia Dios debe ser en todo momento sin importar las circunstancias. Recordemos que nosotros tenemos un Dios grande, ¿verdad? Hay un dicho, alguien dijo una vez, ¿verdad? Que no hay que decirle a nuestro problema, ¿verdad? A nuestro problema hay que decirle cuán grande es Dios, ¿verdad? Entonces no hay que poner aquel problema como que es un problemón grandote, sino que más bien digámosle a ese problema, ¿verdad? Cuán grande es nuestro Dios. Nosotros tenemos que confiar siempre en Dios y saber, ¿verdad? Que Él va a estar presto a apoyarnos, a socorrernos en todo momento. Entonces, desarrollemos esta estrategia, ¿verdad? Para que los demás identifiquen en nosotros esa gratitud, ¿verdad? No nos quejemos por nada, hermanos. Sí es cierto, ¿verdad? Muchas veces estamos en situaciones difíciles, pero aprendamos, ¿verdad? A no quejarnos, a ser agradecidos en todo momento. Y número 3 dice que ofrezcamos a orar con y por una persona negativa que esté experimentando dolor, sufrimiento, quebranto. Eso se va a dar, hermano. De repente nosotros, ¿verdad? Si, es más, incluso nosotros a veces hemos actuado negativamente, ¿verdad? No digamos algo otro hermano, algo otra persona, ¿verdad? Que ha estado o está pasando, ¿verdad? Por alguna situación difícil. Muchas veces la gente cuando pasa por situaciones difíciles y no está firme en el Señor, empieza a dudar de Dios, empieza a echarle la culpa a Dios de todo, ¿verdad? Nosotros debemos aprender, ¿verdad? A darle auxilio a los demás. Por eso somos iglesia, ¿verdad? Nosotros como iglesia, para empezar, dice que la palabra que con los hermanos debemos de orar juntos, ¿verdad? No digamos por las demás personas también que no conocen a Dios. Es una oportunidad que tenemos muchas veces para mostrarle el amor de Dios hacia esas personas, ¿verdad? Entonces, recordemos estos principios y ojalá, ¿verdad? Que podamos nosotros seguir, ¿verdad? Y alabar al Señor en todo momento, como hemos aprendido esta mañana. Entonces,
hasta aquí hemos llegado con este pequeño estudio de esta mañana, hermanos. Rogamos al Señor para que nos ayude, ¿verdad? Como hemos visto, a poderle alabar a Él en todo momento. Recordemos que el fin supremo de todo ser humano, nosotros no venimos a esta tierra, hermanos, aquí para hacernos ricos ni para ser pobres. No venimos aquí ni a sufrir ni para gozar, sino que más que todo para alabar al Señor. El propósito por el cual Dios hizo al ser humano es para eso, para que le alabe al Señor, para que le alabe a Él. Entonces aprendamos eso, hermano, que en todo momento nosotros, ¿verdad? Principalmente si nos decimos llamar cristianos, debemos alabar al Señor porque es el propósito nuestro. Y recordemos que nosotros alabamos al Señor no solamente cuando estamos allá en la iglesia, allá en la casa de adoración, lo adoramos en todo momento. Tenemos que adorarlo a Él con nuestro trabajo, ¿verdad? Adorarlo a Él cuando estamos con nuestra familia, adorarlo a Él cuando estemos haciendo lo que sea, vamos en un transporte público, vamos manejando, estemos haciendo lo que estemos haciendo es para alabar al Señor. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros segregamos las cosas que espirituales de las cosas seculares, decimos, ¿verdad? Entonces aquí está Dios, acá no está Dios. Dios está en todo momento y en todo lugar, hermano. Entonces, nosotros no debemos segregar lo que es la iglesia acá y lo que es el mundo o el aspecto secular de nuestra vida por acá, porque para nosotros Dios es el centro de nuestra vida, ¿verdad? Y en todo momento Él va a estar con nosotros y nosotros tenemos que estarle adorando con Él. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, nuestro propósito es adorarle a Él en todo momento. Entonces, gracias por habernos visto en esta mañana, hermanos, y vamos a orar para pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos siga guiando en el estudio de este material, ¿verdad? Que se nos ha puesto a disposición a todos para que podamos estudiarlo todos los domingos. Ahí les voy a hacer el llamado para que para el próximo domingo pues sigamos estudiando, ¿verdad? La lección 24 que se titula Glorificar al Rey Soberano y va a estar en los Salmos 115 y 65 para que lo vayan estudiando ya y si Dios quiere pues aquí vamos a estar todos juntos, ya sea en la casa de adoración o mediante este canal para que podamos seguir leyendo, ¿verdad? Y estudiando lo que es la adoración en los salmos. Así de que Dios les bendiga esta mañana y vamos a orar para poner fin, ¿verdad? A este momento juntos. Gracias te damos, Señor, por el pequeño estudio que hemos podido leer y tener en esta mañana, Señor. Te rogamos, Padre, por los hermanos que han podido verlo. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a siempre alabarte, adorarte, Señor, en todo momento. Ayúdanos a tener ese carácter de Jesús, Señor, para que nuestro propósito en esta vida sea siempre adorar. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y va a ser hasta el próximo domingo que vamos a seguir, ¿verdad? Con estas lecciones. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.